Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Jangre toda. Jangre toda. Sí. Vale. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto la relación que tenéis con el mar, ¿cuál es la tuya? Pues yo creo que mi relación con el mar es de anhelo y también de una pequeña frustración, porque yo, siendo de Madrid, de una ciudad sin mar, y sin tener un vínculo familiar en ningún lugar con mar, yo quería estudiar oceanografía. Y cuando yo estudié en el instituto, nos hicieron las pruebas de aptitudes, lo que sea, psicológicas o tal, y me preguntaron qué quería estudiar y yo dije que oceanografía y me dijeron que ni se me ocurriera, que no valía para eso, que para nada, que tenía que enfocarme hacia otras cosas. Me sugirieron directora de orquesta. Y bueno, al final no estudié oceanografía. ¿Y cuando has estado buceando, viendo la gran barrera de coral o visionando ballenas, ¿no lo has pensado eso? ¿Quién te dijo que no eras apta para oceanografía? Claro, por eso te digo lo de el anhelo. O sea, claro, hay algo que a mí me fascinan las ballenas, las jorobadas en concreto. No sé por qué, si lo pienso, creo que tengo una imagen grabada de muy pequeña en casa viendo la tele. Creo que era un programa que se llamaba Esto es increíble o algo así, que contaban una historia de una ballena que veía cómo se sumergía la cola, y yo creo que esos viajes en las grandes profundidades a las que no llega la luz, que no se visitan, que hacen miles y miles de kilómetros cada año, por dónde viajan, cómo se comunican, todo eso me fascina, es algo que anhelo hacer. Me gustaría mucho bucear con ellas. Cuando tuve una vez un poco de dinero ahorrado, lo utilicé para irme de viaje a Australia, que era por donde pasaban en esa época del año. Me fui sola porque consideraba que, que era una faena proponerle a alguien un viaje que iba a resultar caro para ir a ver o no ver, ¿no?, las ballenas, porque eso es muy bonito, ¿no? Darte cuenta de que evidentemente la naturaleza no está ahí para nosotros y que aunque tú organices un viaje con muchísima ilusión para ver ballenas, ellas no están para que tú las veas. Entonces el viaje es estar contemplando el océano día tras día y esperar que suceda... iba a decir el milagro, no es el milagro, sino tener la suerte de la coincidencia. Tener la suerte, sí. Y ¿tú los veranos los pasabas en Carboneras? Sí, ahí aprendí a nadar y ese es... Fíjate, me preguntas qué relación tengo con el mar. No sé si el mar que aprendemos, el primer mar que aprendemos, es la sensación de mar que se te queda para siempre, pero para mí, mi sensación de mar, a mí me encanta estar en el agua, en el mar, bucear, y es la de Almería. Y la razón por la que estaba en Almería los veranos, y muchas veces, es porque mi padre era cámara y rodaba muchas películas en Almería, y mi madre y yo nos íbamos ahí a estar con él cuando no tenía cole. Tú has contado alguna vez que has crecido entre bambalinas, que recuerdas, por ejemplo, Nocheviejas en el teatro, comiendo las uvas en el teatro. En el escenario. En el escenario. Buf, eso, yo creo que eso ha sido también algo que me ha marcado mucho y que de verdad fue de las primeras sensaciones en mi cuerpo de yo quiero estar aquí en este lado, ¿no? Porque, mi tía es Concha Velasco y mi tía ya sabes que ha hecho teatro siempre, ha sido su gran pasión, y en el teatro, sobre todo como se hacía antes, se trabajaba en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja. Funciones a las 5, a las 8, de prácticamente de lunes a domingo, hasta que la generación de tu tía empezó a pelear por los derechos de los actores y actrices. Hicieron la huelga, sí, la famosa huelga, y consiguieron el día de descanso, que los actores tuvieran un día de descanso. Bueno, pues mi tía trabajaba los fines de año y entonces pues nos íbamos toda la familia a tomar las uvas en el escenario. Y como muchas veces coincidía que hacía musicales con muchísimo ballet,
y cantantes y tal, y salía mucha gente al escenario a bailar en números musicales, pues esos días nos dejaba a mis primos y a mi hermana y a mí salir al escenario en algún número musical que por supuesto no sabíamos de memoria. Y eso era increíble. Y luego se cortaba y las uvas, toda la compañía las tomaban en el escenario y los familiares pues también nos dejaban subir a tomar las uvas y ver el patio de butacas con toda la gente. Porque se llenaba el patio de butacas en una noche como Nochevieja. Lleno hasta arriba, y entonces se cortaba a la 10 minutos, o lo que fuera. Se repartía el cotillón, la gente, todo el mundo pues se disfrazaba, se ponía sus cosas, sus uvitas, es un planazo, Es un planazo, sí. Tú tienes un bastón que te regaló un abuelo tuyo, tu abuelo Pepe, que tiene un pajarito grabado en el mango. ¿Pero tú con quién has hablado? Madre mía. Este bastón, ¿por qué es importante para ti? Bueno, mis padres viajaban mucho por su trabajo y yo me quedaba mucho con mis abuelos maternos, y Pepe y Pepita. Pepe y Pepita. Pepe y Pepita. Y mi abuelo Pepe tallaba madera. Hacía bastones pues con todo lo que encontraba, y bueno, le encantaba pasear conmigo, y le encantaba pasear con el campo y coger palos, como decía él, y hacer bastones. Y este bastón de un pajarito, me lo hizo a mí cuando yo era pequeñita, y me regaló el bastón con el pajarito, porque yo quería un pajarito. ¿Y era un bastón de tu tamaño? No, es un bastón, es un bastón grande. Bastón normal, es un bastón grande. Y luego, fíjate qué bonito, mi abuelo, que era un gran lector y que lo que más le gustaba era tallar madera, se fue quedando ciego. Y entonces le tenía que leer yo. Él le repetía los textos de memoria para que no se le debilitara la memoria, pero también había muchas cosas que quería que le leyera yo, y se proponía retos de seguir tallando la madera aunque no viera, ¿no? Entonces, por ejemplo, me admiró mucho que consiguió sacar una cadena de eslabones de madera a partir de un tronco, solo así con el tacto. Era una cosa, le quedó una cosa muy ruda, ya sin ver, pero él seguía empeñado, ¿no?, en hacer qué bonito. esto, sí. Bueno, entonces... Perdona, siempre que pienso, cuando a veces te dicen, y si ahora que con todo lo que ha pasado los incendios este verano, y que donde estamos nosotros, ha habido también incendios, y de repente me decía mi chico, y si se quemara la casa, ¿qué te llevarías? Y yo pensaba, el bastón. El bastón. Tú en casa, no sé, tu padre cámara, ya lo has dicho, tu madre había sido modelo, tu tía Concha Velasco. ¿Tú dijiste en casa esto de mamá quiero ser artista? Fíjate, no. Con lo fácil que lo tenías, ¿no? O sea, por ejemplo, podía sonar esto y tú hacer la coreografía total, que te la sabrías de memoria también. Pero claro, porque yo me pasaba la vida en el teatro viendo a mi tía. Claro. Y yo lo que quería era estar en el teatro, por entonces, ¿no? Luego quise estudiar en la universidad. O sea, fue como mucha fascinación siendo muy pequeña. Desde que hice La Ley del Deseo y toda la etapa de mi tía en Mamá quiero ser artista, en Carmen Carmen, me fascinó. Luego con la adolescencia pues me empezaron a fascinar otras cosas. Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá. ¿Por qué Manuela Velasco se ha puesto de seudónimo Jangre Toda? Bueno, pues porque yo de pequeñita tenía una... no sé, ¿cómo se dice cuando tienes como un TOC? Repetía muchas cosas, números y cosas, y por la noche no había manera de que me durmiera. Entonces a lo mejor podía repetir 30, 40 veces, mamá, papá, os quiero, buenas noches, mamá, papá, os quiero, buenas noches, hasta que mis padres no podían más y ya dejaban de contestar. Y entonces, mamá, papá, os quiero, buenas noches, mamá, papá, os quiero, buenas noches, mamá, papá, os quiero. Y cuando ya no vi que no contestaban, empecé a gritar, ¡Jangre Toda!
¡Sangre toda! Que, no, que era como sangre si toda, sangre. como si estuviera toda llena de sangre. Y conseguí que vinieran, claro, corriendo inmediatamente. ¡Sangre toda! ¡Sangre toda! Entonces vinieron y desde entonces soy sangre toda porque dicen que soy muy exagerada contando cualquier cosa que me pasa o cualquier problema que tengo, cualquier dolor, cualquier hipocondria. Eres sangre toda, Sangre está toda. muy bien utilizado el seudónimo. Manuela, tú estudias Historia del Arte, hay un capítulo que me encanta y es que te vas a hacer la Erasmus a Inglaterra y cuando estás allí tus propios compañeros te dicen, ¿qué haces aquí? ¿No? Entiendo, poniendo copas en algún bar para sacarte algo de pasta. Si tú lo que quieres es ser actriz y ellos te pagan el billete para venir. Y la matrícula en la Resat. Eso me parece muy fuerte. A mí también, por eso cuando me has preguntado si yo dije lo de mamá quiero ser artista, pues no. Me fascinó de pequeña y luego quise tener una juventud normal y estudiar, hacerme mi Erasmus y tal, pero debía haber algo en mí porque yo no se lo contaba, pero yo me acuerdo una amiga, Els Botman, holandesa, que conocí allí, que ella me veía cantar las canciones de Alejandro Sanz, y si fuera ella, y por ejemplo, y me decía, pero es que tú tienes que ser actriz, ¿sabes? Entonces ellos empezaron... Sentían que eras teatrera, metida completamente en el papel. Pero ¿qué haces aquí? De verme cantar, hacer como playback con las canciones de Alejandro Sanz. Y cuando yo ya me quedé y vieron que me quedaba, porque a mí me encantaba vivir en Londres, y dijeron no. Y me sacaron el billete de vuelta a España y me matricularon en la Resat. No me matricularon en la Resat porque ahí no te puedes matricular, me matricularon, o sea, me cogieron plaza para hacer las pruebas. Para hacer las pruebas. Has citado La Ley del Deseo, es verdad que es una peli que hiciste siendo muy niña, una peli súper transgresora, lo sigue siendo ahora. Imagínate en aquel momento. Me hace gracia que, bueno, tu papel de niña, le tiras cosas a una imagen de una virgen, un santuario que tiene Carmen Mauro ahí en su casa, ¿no? Y que las abuelas de las compañeras de colegio decían, no te juntes con ella, que es atea. Sí. Sí. Esto te cuento que, bueno, yo soy del 75 y era muy raro que una niña no hiciera la comunión. Sí. Que, bueno, que esto también tiene que ver mucho con mis padres y el colegio donde estudié. Pero es verdad que me pasaba esto porque mis abuelos vivían en un barrio bastante, bueno, como eran todos en aquella época. Y me pasaba esto, que algunas abuelas no dejaban a sus nietas jugar conmigo porque, mira, por ahí va la atea. ¿Sabes? Y entonces cuando Pedro en la prueba de la Ley del Deseo me dijo, mira Manuela, ahí está la Virgen y por su culpa pues le ha pasado algo muy feo a la persona que más quieres. Dice, así que enfádate con ella y dile de todo. Entonces yo dije, ¿puedo? ¿Cómo? Entonces yo creo que me debía ahí, bueno, pues de sentir libre y desquitar y bueno, y me cogió para la peli. Tu tía no trabajó nunca con Almodóvar. No. Tú eras muy pequeña, pero Almodóvar no era quien es con La Ley del Deseo, porque es un peliculón desde mi punto de vista y es verdad que marca un antes y un después en una forma de hacer cine. Pero ella, claro, no diría, tú has trabajado con Almodóvar y yo no. Ella tenía esto y era fantástica y lo expresaba, y lo del Goya, bueno, ya lo hizo ella, sí, ¿no? Eso es absolutamente maravilloso. Sí. Bueno, pero vamos a ir por partes, porque vienes a Madrid, te matriculas, no sé si en la Resat entraste o hiciste Cristina Rota, ¿no? Hiciste Cristina Rota. Pero fuiste presentadora de 40 Principales. Entonces yo te voy a poner una canción de Antonio Vega. Ay. Porque dices que una de las cosas que más te impresionaron cuando estuviste presentando en esta casa, los 40 Principales, fue conocer a Antonio Vega. He elegido, se dejaba llevar por la connotación que tiene con el mar también. Pero bueno, dime al oír esta canción y a recordar a Antonio Vega, ¿cómo fue estar con él? ¿Cómo es esa trayectoria presentando música en la radio más famosa de este país? Bueno, Antonio creo que es de los más grandes artistas, letristas, músicos, y sobre todo tiene una profundidad en su expresión, ¿no? Y creo que mezcla a la perfección su cerebro, que era muy científico, con
con una sensibilidad casi incomprensible, ¿no? O sea, de estos tocados, casi místico, no sé. Sí. Y bueno, yo cuando le conocí, le entrevisté, ya estaba bastante mal. Y bueno, era pura sensibilidad, puro dolor, pura inteligencia, era un corazón en carne viva, ¿no? Y pura sensibilidad, no sé. Muy respetuoso siempre. Siempre, exquisito, delicado, elegante. Para mí hay veces que sucede con la poesía, sucede con la mística, sucede con la música. Hay personas, hay versos, hay melodías que tienen para mí la capacidad de tocar como las cuerdas del universo, no sé cómo explicar, hacer vibrar algo profundo e inexplicable. Me parece que Antonio tenía esa capacidad en lo que creaba y en cómo estaba en el mundo. Pon tus manos a volar, o en tus ojos el terror azul vuelve a reflejar y fundido con el sol reina un sueño de sonido amar. Manuela, ¿cómo llega a tu vida el papel en REC? Pues... Tu papel. El papel de Ángela en REC. Pues llevaba 8 años o así ya presentando programas musicales en televisión, porque fue cuando Los 40 pasó a ser 40 TV. Sí. Y yo estaba estudiando interpretación, primero en Cristina Rota y luego en Coraza, y hacía muchas pruebas y no me cogía y hacía publicidad, de repente me cogían para hacer un capítulo en una serie, un personaje. Sí. Y entonces me dijeron que había una prueba en Barcelona para hacer de una reportera que era un poco lo que yo llevaba haciendo muchos años. Claro. Pero es que además era actriz, claro. O sea, además era actriz, sí. Yo era actriz. Claro. Pero tuve la suerte, porque me encanta la música, que hice las pruebas para entrar a Los 40, en 40 TV, y supongo que como era actriz también y me encantaba la música, pues había algo de la comunicación que se me daba bien y me cogieron. Pero era que llevaba haciendo el training de presentadora 8 años. Y entonces me fui, era una inversión porque no te pagaban los billetes para ir a Barcelona, no había AVE. Qué fuerte, era cuando todavía no existía AVE, en avión, tal. Fui a hacer la prueba y la prueba consistía en te planteaban una situación imposible, o sea, estás siendo atacada por hordas de zombies, encerrada en un edificio con unos bomberos y estáis aquí encerrados y están aporreando la puerta y tú, como reportera, tienes que estar contando en directo todo lo que está pasando. Buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad.
Voy. Estamos Pues frente a hice la puerta prueba. de la casa Hay algo del código, porque todo era hablando con la cámara, todo era. El otro personaje protagonista era el cámara, Pablo. Sí. Y entonces, Sí, sí. claro, había un código que yo tenía de llevar tantos años haciéndolo, ¿no? Claro, Que se me ve claro. esto, se me ven las manos, que no sé qué. Entonces todo eso funcionó muy bien y yo salí, de verdad, muy pocas veces en mi vida he tenido la convicción de que un papel lo tenía que hacer yo, que era para mí y que lo iba a hacer muy bien. Entonces terminé la prueba, me fui, iba de camino al aeropuerto y dije, yo creo que no les ha quedado claro. Me di la vuelta, volví a llamar a la puerta y dije, es que no sé si os ha quedado claro, pero es que esta reportera soy yo. ¿De verdad? De verdad. Y entonces me volvieron a citar para otra prueba semanas después, porque es verdad que estaban buscando todo el rato en la prueba que yo me rompiera, vamos, que llorara. Llorar es un asuntazo para los actores, sobre todo al principio, porque te sientes muy exigido y entonces como que todo el cuerpo está queriendo llorar, haciendo como fuerza para llorar, y entonces es lo peor que te puede pasar, sobre todo si estás sintiendo que ellos lo que quieren es que tú llores. Porque piensas en algo triste cuando, o sea, bueno, venías con formación. Os dicen, tienes que pensar en algo tristísimo o cómo. No te o sea, en realidad no. En la formación no te dicen lo que tienes que hacer para llorar. Claro que sí, se hacen ejercicios, pero no es nada fácil. O sea, realmente para llorar lo que tienes que hacer es estar relajado, muy relajado. Y no es necesario pensar en cosas tristes para llorar. A veces lo más bonito es lo que hace que te venga la emoción. Pero cuando tú te sientes exigido, ¿sabes? O sea, como cuando no exigido por otras personas, sino por ti mismo, porque quieres que te den el papel o quieres hacerlo muy bien, muy bien, muy bien, en lugar de relajar estás apretando como para que salga y así nunca sale. Entonces yo apreté mucho en la prueba porque quería que me lo dieran y no estaban convencidos. Y Cristina, la directora de casting, lo ha contado mucho en los documentales de REC. Pero bueno, al final decidieron que todo lo demás pesaba más. ¿Quién te llamó para decirte te hemos dado el papel? O sea, ¿recuerdas esa llamada? ¿El papel que decías que tenía que ser tuyo es tuyo? Pues supongo que me llamaría mi representante de entonces. Bueno, claro, sí. Tú que habías estudiado tanto a Goya en Historia del Arte, en realidad soñabas con un Goya que te llegó con este papel, que te entiendo que también sería un momentazo. Recibir el Goya a la actriz revelación ese año, que había además una buena cantera. Un año espectacular, estaba Gala Évora por Lola Flores, estaba Nadia de Santiago por Las 13 Rosas, estaba Bárbara Goenaga por Oviedo Express y yo por una película de terror que... Aunque ya había, se había hecho... Es que realmente REC, antes igual decíamos que La Ley del Deseo fue un antes y un después para el cine español en cuanto a la temática, en cuanto al contenido, también en cuanto a una estética que luego ha marcado la trayectoria de Almodóvar. REC fue un antes y un después en el código cinematográfico. Sí. O sea, dos personajes, lo acabas de decir, una cámara y una protagonista, ¿no? Y entonces REC fue una película, bueno, es una peli de culto hoy, aunque luego ha habido otras muchas RECs, ¿no? Pero sí que fue una peli de culto total. Sí, pero bueno, eso lo sabemos ahora. En aquel momento yo me acuerdo que mi padre, que había hecho cine toda la vida, cuando yo estaba deseando que la viera y mi padre fue a un pase de la academia antes de que se estrenara, cuando salió me dijo, mira, hija, tú estarás muy contenta porque has hecho esta peli con unos amigos que se te caerán muy bien, pero esto no es una película. Es que tienes razón, no es lo mismo con la perspectiva que te da el tiempo y el éxito que de repente ir a un estreno y ver... Y encima tu padre cámara, mi hija, esto es cine. Claro. Diría, esto es cine. O sea, una cámara que se mueve así, que está fuera de foco, que no se entiende nada, que el plano está hablando la actriz y se ven los pies de otro señor. ¿Sabes? Claro, para mi padre esto era. Y ya una nominación a un Goya por una peli de terror, aunque no sé si ya había estado Belén Rueda por El orfanato. Bueno, empezaban a estar ahí, pero no era normal. Y bueno, ya ganarlo, pues... Qué bueno. ¿Y tu madre qué dijo? Mi madre lo que dijo... Bueno, mi madre como las madres, ¿no? Que no me había visto más feliz en su vida, pero no en el Goya, sino durante el rodaje de esa película, ¿no? Ella estaba feliz porque a mí me veía más feliz que nunca en mi vida. Entonces, claro, es verdad que a mí me costó mucho conseguir, muchos años conseguir trabajar como actriz. Claro, trabajar como presentadora me dio
un montón de cosas maravillosas, aprendí muchísimo y disfruté muchísimo. Pero dentro de mí había una frustración muy grande y mucha pena porque yo lo que quería era ser actriz, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí me gusta recordarlo porque además es como de aquí de la casa, mucha gente de la casa que me quería. Bueno, está Fran Blanco, Sira, bueno, sí, mucha gente. Macarena, que también trabaja aquí. Decían qué bonito esto, ¿no? Como que hay algo de justicia poética en que hayas ganado un Goya por hacer de presentadora con lo poco que te gusta. Y luego yo creo, Manuela Velasco, que durante mucho tiempo a ti te tuvo que pesar que la profesión supiera que eras la sobrina de Concha Velasco, que además Concha no dejó de trabajar nunca. O sea, iba teatro, series, películas. Claro, la referencia no es esa es una referencia muy, muy excepcional. Y entonces lo que, después de una película viene un parón, después de un parón viene un papel que te dan en una serie. Hay un volver a empezar constantemente que tú en casa no habías visto si tu tía era el referente. Bueno, es que las carreras como las de mi tía no. existen poquísimas. Sí. O sea, si ya hablamos de ese 5% de actores que trabajan, nada más, pues dentro de esos, los que tienen una carrera como mi tía, no sé cuál es la estadística, el porcentaje, pero que será 0,00001. Y luego la comparación con mi tía siempre es, no se puede comparar a nadie con nadie, y no se puede comparar una carrera, y yo no me puedo comparar, y la gente no me puede comparar. O sea, es que... No. Entonces, bueno, yo más cuando era más joven quería que no se nos relacionara, o sobre todo que mi apellido fuera la sobrina de Concha Velasco, claro. Que parecía Manuela Velasco, sobrina de Concha Velasco, parecía que iba juntos en todas las cosas. Pues porque yo necesitaba tener mi propio camino, mi propia carrera, mi propia manera de actuar, de hacer las cosas, y por supuesto nada que ver con la de mi tía. La mía sigue siendo, y espero que siga, una carrera que me siento muy afortunada, porque desde REC vivo de la interpretación. De hecho, te digo una cosa, mucha gente que vio REC no tenía en la cabeza a Concha Velasco, probablemente. Y ahora habrá mucha gente que ya no conozca a Concha Velasco. Hay generaciones jóvenes que no han visto nunca una peli. Bueno, una peli de Concha Velasco puede que nunca en su vida. La recuerdan de la tele, pero es verdad que ya las trayectorias así están completamente separadas. Sí, total. Pero entiendo ese peso un poco. Un poco, sí. Y luego ha habido cosas feas, a veces, como de periodistas y cosas, titulares de mala leche, o comentarios que me han hecho a mí, que he hecho algo que a lo mejor había hecho mi tía antes, y cuando he visto a un periodista, ¡ay, has venido! ¿Qué tal? Me dice, bueno, es que yo vi a Concha. Dices, feo. Manuela, el teatro es un reto, pero sin embargo te ha acompañado en toda la trayectoria. O sea, la obsesión por seguir haciendo teatro con la dificultad que supone, y el esfuerzo, y lo que decías, el estar todos los días viendo, tú has visto 50 obras de teatro y te han parecido distintas cada día, aunque ha sido la misma obra de teatro. O sea, ¿qué te impulsa a seguir haciendo teatro? Bueno, quizá para mí lo que hablábamos al principio, cuando yo empecé a soñar con eso de que quería ser artista, tenía que ver con estar en el escenario, ¿no? Con esa sensación de estar en el escenario. También vengo de un colegio, estudié en un colegio donde dábamos teatro desde muy pequeños. ¿Qué colegio era? El Colegio Estilo. El Estilo. De Josefina Aldecoa, sí. Que ya te contaré. Sí, sí. Y entonces, lo que ha tenido que ver con mi deseo y mi necesidad de actuar era la sensación del teatro. Entonces, es verdad que luego yo hice REC, hice series, y me encantaba, pero no era eso lo que yo andaba buscando. Me empeñé mucho en hacer teatro, era muy difícil, realmente. A mí me resultó dificilísimo conseguir entrar. Es verdad que gracias al Goya se me abrieron algunas puertas del teatro privado, digamos. Y entonces me llamaron para hacer unas pruebas para Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, que dirigía Claudio Tolcachir en el Teatro Español, y me cogieron. Y entonces ahí dije, pues esto es, aquí es. Aquí sí que me siento como pez en el agua. Bueno, tampoco, ¿sabes? También tengo que decirte que creía que me moría. Creía que lo pasé tan bien y tan mal, pero eso está
así. Y la función la hacía con Carlos Hipólito, y yo me acuerdo que antes de estrenar cogí a Carlos y le dije: Carlos, esto siempre es así. Dice: así que digo, esta sensación de que creo que me voy a morir. ¿Ah, sí? ¿Y la tienes todavía? Sí, creo que me voy a morir. ¿Cada vez que sales al escenario o cada vez que vas a rodar cualquier cosa? No, cada vez que salgo al escenario. Solo te pasa con el teatro. Con el teatro. Bueno, citabas a Josefina Aldecoa, autora maravillosa, entre otras, de Historia de una maestra, que es la obra que estás ensayando y es la obra que vas a llevar al teatro. Sí, que se cumple otro sueño este año, que cumplo 50, y voy a trabajar por primera vez en el CDN, en el Centro Dramático Nacional, que para mí es importantísimo, era un sueño que tenía, y lo hago con Historia de una maestra de Josefina Aldecoa, que yo fui a su colegio. Es una novela que a quien no la haya leído la recomiendo, que habla de las maestras de la República, sí, ¿no? De cómo quisieron enseñar a los niños de otra manera, potenciando su inteligencia, su sensibilidad, su pensamiento crítico, poniéndolos en contacto con las maravillas que el ser humano había creado a lo largo de la historia, con el arte, con los dibujos, con el teatro, con cantar, con la poesía. Y bueno, como todo eso se vio truncado con la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil, como Josefina Aldecoa, que fue hija de una maestra de la República, sí, quiere, en una dictadura, recuperar esa manera de enseñar, de las misiones pedagógicas, de la institución libre de enseñanza, y crea el Colegio Estilo. Vale. Junto con Ignacio Aldecoa, que es su marido. Pues yo estudié en el Colegio Estilo, y ahora voy a interpretar a Josefina Aldecoa en Historia de una maestra, vamos. Y estás fascinada. ¿Quién ha hecho la adaptación? ¿Ves? Esto es lo que te digo. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Manuela Velasco, ¿tenéis fecha ya para Historia de una maestra? Lo digo porque es una novela que muchísima gente ha leído, de la que mucha gente tiene un recuerdo hermosísimo, y yo creo que esta obra va a atraer a mucho público. Pues por la situación vital. No sé si tengo alguien ahí creo que es el 21 de noviembre. Pero bueno, que de aquí a final de año, ¿no? Sí. Antes de que acabe 2025. A finales de noviembre en el Teatro Valle Inclán, el CDN, Historia de una maestra. Si nos vamos a un faro, ¿con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, sola, lo que quieras? ¿Y qué canción sonaría? Pues, madre mía, pues me encantaría reencontrarme con mi abuelo Pepe. ¿Y qué canción sonaría? Wish You Were Here, de Pink Floyd, por ejemplo. Vale, y le llevarías el bastón. Aquí lo tengo, abuelo, a buen recaudo. Si tuviera que irme de casa y todo me pudiera faltar, solo mantendría este bastón. Es algo hermoso también, porque al agarrar la empuñadura, que sabes que la ha hecho él con sus manos, y yo siento que algo de su tacto queda ahí, ¿no? De darle la mano. Manuela Velasco, muchas gracias por esta conversación, por haber venido. Gracias. Qué bonito, gracias.